Buen día, doctor. Sí, se escucha, doctor. Bien, voy a empezar la clase, voy a grabar. Recording in progress. Hoy vamos a, hoy vamos a ver la fisiopatología del metabolismo de los lípidos, como ustedes están viendo en la pantalla. ¿Sí? Em, Este es el concepto, los lípidos y las lipoproteínas son las grasas que tenemos en el cuerpo. Estas grasas para poder circular por la sangre necesitan proteínas porque de lo contrario no podrían circular por la sangre. Y entonces estos lípidos se unen a las proteínas para poder circular en la sangre y es por eso que se llaman lipoproteínas. Como ustedes ven en la figura, los lípidos son moléculas de una gran importancia biológica en múltiples funciones corporales. Primero, son una fuente energética esencial, pueden almacenarse como fuente de energía. Segundo, forman parte de estructuras celulares básicas. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, las membranas celulares de todas nuestras células que tenemos en el organismo, las membranas tienen una capa bilipídica. Pero además participan en múltiples sistemas biológicos. Así, por ejemplo, el colesterol es el precursor de los ácidos biliares, de las hormonas esteroideas, de la vitamina D, como están viendo en la figura. Entonces, los lípidos son muy útiles en nuestro organismo. Comer grasas es útil, claro, es útil. Es bueno. Lo que es malo es excederse con comiendo grasas. ¿No es así? Como médicos tenemos que saber eso. Los lípidos tienen diversa composición, pero como ustedes saben, son insolubles en medio acuoso, como el plasma. Para eso necesitan formar unos complejos especiales con proteínas y es por eso que se llaman lipoproteínas. Bueno, yo les estoy mostrando cómo está constituida una lipoproteína. Una lipoproteína es una proteína que en su interior se une a los diferentes lípidos, perdón. Como ustedes están viendo en la figura, está formada por una corteza. Esta corteza está constituida por fosfolípidos, colesterol y unas proteínas denominadas proteínas, apolipoproteínas. ¿Sí? La mayoría de las apolipoproteínas se sintetizan en el hígado y se distinguen cuatro tipos: la A, la B, la C y la E, y diversos tipos de subtipos, como ya les mostraré posteriormente. Entonces, ahí ustedes ven la estructura de una lipoproteína. Que está formada por una corteza, como yo les estoy diciendo, y por un núcleo, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, la corteza formada por fosfolípidos, colesterol y unas proteínas especiales denominadas apolipoproteínas. Y un núcleo
y además tienen un núcleo. Este núcleo está compuesto por concentraciones de colesterol y triglicéridos. De esta manera están formando estos compuestos importantes que van a ser los encargados de que circulen en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ahí pueden ver el núcleo de estas lipoproteínas, el núcleo que tiene triglicéridos, colesterol, etcétera, y la corteza que tiene apolipoproteínas que pues se dividen en varias y otras, otro tipo de lípidos, ¿ya? Estos son los principales tipos de lipoproteínas que un médico debe conocer. Sí o sí debe conocer. Y además los que tenemos que estudiarlos cuando tenemos la sospecha de que un paciente puede tener los triglicéridos, el colesterol, los ácidos grasos elevados y todo. Doctor, está silenciado su micrófono. Perdonen ustedes, estaba con una llamada. Entonces, yo les decía, chicos, que las lipoproteínas que todo médico debe conocer y que son muy importantes que las estudiemos cuando tenemos un paciente que estamos sospechando que puede hacer algún problema, como Pero vamos ¿dónde a está ir viendo, todas las pues tenemos que ir a estudiar, ¿ya? Los kilomicrones, el BLDL, el IDL, el ELDL y el HDL. En realidad son sinónimos de, por ejemplo, los BLDL, como ustedes ven en la figura, quiere decir Very Low Density Lipoprotein. ¿Ok? El IDL quiere decir Intermediate Density Lipoprotein. El LDL quiere decir Low Density Lipoprotein. Y el HDL quiere decir High Density Lipoprotein. Bueno, vienen del inglés y por eso es que se mantienen los nombres, ¿ok? De estos que ustedes están viendo, hay unos que son de buena calidad, que no hacen daño, como los High Density Lipoprotein, pero los otros son dañinos. Los otros que ustedes están viendo son dañinos, ¿entienden? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto para comprender el problema que van a ir formando. La absorción y el transporte de los lípidos de procedencia exógena, miren ustedes, alrededor del 90% de las grasas que ingerimos están constituidas por triglicéridos, formados por ácidos grasos y glicerol.
colesterol y vitaminas liposolubles. ¿Ok? Es importante esto. Los triglicéridos de la dieta son hidrolizados en la luz intestinal por la acción de una enzima que se llama lipasa pancreática en ácidos grasos y glicerol. Y ambos, ácidos grasos y glicerol, son absorbidos de forma separada por las células intestinales, en cuyo interior se vuelven a unir formando de nuevo triglicéridos. Miren qué importante es la absorción y transporte de los lípidos de procedencia exógena. Esto es lo que necesito que capten, sepan. Esta clase se está grabando y yo les voy a después mandar. Pero hay cosas súper importantes como la que acabo de leerles que tienen que saber. ¿Ok? El colesterol de la dieta forma micelas con las sales biliares y los fosfolípidos de la bilis. De esta forma es transportado desde la luz intestinal hasta las membranas de las células intestinales donde se absorbe. Ya en el interior de la célula intestinal, el colesterol y los triglicéridos se unen a apolipoproteínas específicas formando unas partículas de transporte sanguíneo denominado kilómicros. Kilómicros. Ese es un concepto también importante. El núcleo del kilómicro está constituido mayoritariamente por triglicéridos, una pequeña cantidad de colesterol y la apolipoproteína de su corteza, que es una apolipoproteína que se denomina B48, como ustedes están viendo en la figura, sintetizada por las células intestinales. Los kilomicrones pasan al sistema linfático intestinal porque les cuento que no pueden ser transportados por la vía venosa, por las venas, porque son moléculas muy pesadas. Para eso está el sistema linfático. Entonces, entran a través de los vasos linfáticos y son transportados por la linfa. La linfa es un filtrado del plasma sanguíneo que contiene moléculas muy grandes, como por ejemplo los kilomicrones. Moléculas grandes y pesadas como los kilomicrones, y de esta manera son transportados en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Algunos tejidos, fundamentalmente el adiposo y el muscular, poseen una enzima denominada lipoproteína lipasa, que es capaz de hidrolizar los triglicéridos de los kilomicrones de forma que los ácidos grasos pasan, los ácidos grasos libres pasan al interior de las células. Bueno, entonces miren ustedes en esta figura, el destino de los ácidos grasos en el tejido muscular es su beta oxidación para la obtención de energía. Los liberados en el tejido adiposo pueden ser reesterificados y almacenarse en forma de triglicéridos o ser liberados al plasma para quedarse en el hígado para que los metabolice el hígado. ¿Ya? El kilomicrón resultante de este proceso liberado y de este proceso liberado de gran parte de triglicéridos y con mayor proporción de colesterol se denomina kilomicrón residual o remanente y es metabolizado por el hígado. El transporte de los lípidos de procedencia endógena. En la misma figura ustedes pueden ver el transporte de los lípidos de procedencia endógena. En el hígado, los ácidos grasos procedentes del tejido adiposo, ahí están viendo ustedes,
o sintetizados en los propios hepatocitos, pueden seguir la vía de la beta oxidación o esterificarse, acoplarse en forma de triglicéridos. El colesterol hepático puede ser sintetizado de nuevo por los hepatocitos o bien provenir de la dieta después que los kilomicrones lo hayan vehiculizado al hígado. Desde el hígado, el aporte de lípidos al resto del organismo se realiza mediante la unión de estos a nuevas apolipoproteínas que los engloban para su transporte. Entonces, ustedes pueden ver en la figura cómo bien sea lípidos por vía exógena, los que comemos, o por vía endógena, el hígado tiene un papel fundamental en la formación y en el transporte de estos lípidos, ¿no? Ustedes saben que muchos de ellos van a ser utilizados por músculos, la mayoría se concentra en el tejido adiposo, pero muchos de ellos son utilizados también en las membranas de las células que tenemos. El BLDL, la lipoproteína de alta densidad, ¿sí? El hígado sintetiza BLDL, ¿sí? Que al igual que este no es como les decía, el BLDL anteriormente, el BLE es el Very Low Density Lipoprotein. Entonces, el Very Low Density Lipoproteína, la lipoproteína de muy baja densidad, es sintetizada por el hígado, al igual que los kilomicrones transportan mayoritariamente triglicéridos. Sobre los very low density lipoprotein, también pueden actuar las lipoproteínas, las LPL, tisular, de manera que como a los kilomicrones les es posible ceder ácidos grasos a las células musculares y a los adipocitos. Los very low lipoproteínas de muy baja densidad son uno de los tres principales tipos de lipoproteínas. Contiene la cantidad más alta de triglicéridos. Este se considera, el very low y el low, se considera un colesterol malo, debido a que ayuda a que el colesterol se acumule en la pared de las arterias, como ustedes están viendo más o menos en la figura. ¿Sí? El intermedio, la lipoproteína intermedia, después de la acción sobre ellas de la LPL, la BLDL, la Very Low Density Lipoprotein, se transforma en otra lipoproteína que se llama IDL, lipoproteína intermedia, cuyo núcleo está mayoritariamente constituido por colesterol, ya que la mayor parte de los triglicéridos procedentes de las BLDL han sido cedidos o liberados. En síntesis, very low, las de muy baja densidad, las de baja densidad, las de intermedia densidad son lipoproteínas malas. La única lipoproteína que se salva son las high density lipoproteínas, las que tienen alta densidad. ¿Ok? Incluyendo los kilomicrones, el resto son de mala calidad. Bueno, las LDL provienen de la síntesis hepática o de la transformación por el hígado de las intermedias de density lipoproteína. Su núcleo de las LDL está constituido mayoritariamente por colesterol y su corteza solo se encuentra en la apolipoproteína B100
La función básica de las LDL es aportar colesterol a los tejidos extrahepáticos. Por ejemplo, glándulas suprarrenales para la síntesis de esteroides y también al propio hígado. Miren qué importante. Las very low, las lipoproteínas de baja densidad. El hígado sintetiza lipoproteínas de baja densidad, very low, es muy baja densidad, que al igual que los 1000 kilomicrones transportan mayoritariamente triglicéridos. Sobre las very low, muy baja densidad, lipoproteínas, también pueden actuar las LPL, las lipoproteínas, las LPLs tisulares, de manera que como a los kilomicrones les es posible ceder ácidos grasos a las células musculares y a los adipocitos. Las IDL también, después de la acción sobre ellas de las LPL, las VLDL, se transforman en otra lipoproteína denominada IDL, cuyo núcleo mayoritariamente constituido por colesterol, ya que la mayor parte de los triglicéridos procedentes de las VLDL han sido cedidos o liberados. Las LDL provienen de la síntesis hepática o de la transformación por el hígado de las IDL. Su núcleo está constituido mayoritariamente por colesterol y en su corteza solo se encuentra la apoliproteína B100. La función básica de las LDL es aportar colesterol a los tejidos extrahepáticos. Por ejemplo, glándulas suprarrenales para la síntesis de esteroides y también al propio hígado. Entonces, ustedes pueden ver que tanto por vía exógena o por vía endógena, si quieren, pues estas lipoproteínas se van clasificando en varios grupos, ¿no? Como les he dicho, las de muy baja densidad, las de baja densidad, las de intermedia densidad, las de alta densidad y finalmente los kilomicrones. Como ustedes ven, se absorben, las que comemos, se absorben por vía digestiva y además el hígado tiene un papel fundamental en formar estas lipoproteínas que luego van a ser utilizadas para una buena función. Pero si están en exceso, pues eso van a producir patología en muchos de los pacientes. ¿Sí? Hay pruebas complementarias para el estudio de los lípidos. Cuando los médicos, imagínense que tenemos un paciente obeso, hipertenso, que no hace ejercicios, que es sedentario, que nos viene a decir que de cuando en cuando le duele el pecho, que tiene precordalia, que nosotros podemos sospechar que este paciente puede tener algún problema de grasas, porque además es un comelón de grasas. Le gusta la comida chatarra, le gusta la comida con grasa, que es muy común acá en Santa Cruz, por ejemplo. Si tenemos un paciente de esa calidad, nosotros vamos a pedir en el laboratorio un perfil lipídico, así se llama la prueba. En el perfil lipídico nos van a dar el colesterol, los triglicéridos, los ácidos grasos, todos los que les he nombrado, ¿ok? Y nosotros vamos a saber si estos están en valores normales o en valores elevados, ¿ok? Nosotros pedimos al laboratorio perfil lipídico. Entre ellos está colesterol, triglicéridos y ácidos grasos. Y además, pues ellos nos van a dar el reporte de todos estos elementos, ¿ok? La prueba básica para el estudio de las hiperlipidemias es la determinación de los niveles plasmáticos de colesterol total.
El valor normal es hasta 240 miligramos por decilitro, ¿sí? Y de triglicéridos, su valor normal es hasta 160, ¿sí? Colesterol total, triglicéridos. Y según dentro de la cifra de colesterol total se puede diferenciar entre colesterol ligado a las LDLs o el colesterol unido a las HDL. Ya les he dicho, las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de intermedia densidad y los kilomicrones son los malos, son los que andan echando basura en nuestra sangre, en nuestras calles, ¿ok? Y las de alta densidad, las lipoproteínas de alta densidad, son las que están recogiendo la basura. Son como los carros basureros que tenemos en las calles. Pero ustedes pueden valorar esa situación si nosotros pedimos un perfil lipídico de aquel paciente que nosotros estamos sospechando que es un obeso, que es un gordo, que es hipertenso, probablemente diabético más, sedentario, comelón, farroso, chupaco, etcétera, podemos pedir un perfil lipídico. Y nosotros, el laboratorio nos va a dar cuáles de estos elementos están elevados y cuáles, ¿ok? Como les dije, la mayor parte de ellos son dañinos si están por encima de lo normal, excepto los de alta densidad, los HDL. El término hiperlipidemia se refiere de forma genérica a una elevación de la concentración plasmática de triglicéridos y o colesterol. Dado que, como hemos visto, estos lípidos no circulan libres en el plasma, sino que se integran en lipoproteínas, se tiende a sustituir el término hiperlipidemia por el de hiperlipoproteinemia. En este sentido, la OMS establece una clasificación que distingue 6 tipos de hiperlipoproteinemia. Sin embargo, dado que en la práctica clínica normalmente solo determinamos los niveles de triglicéridos y o colesterol, lo más práctico es distinguir entre hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia o hiperlipidemia mixta, ¿sí? En realidad, pues, todo un paciente que no se cuida, que es sobrepeso, etcétera, pues tiene una mezcla de todo, ¿no? Tiene una hipercolesterolemia más hipertrigliceridemia, ¿ok? La hipertrigliceridemia se define como un incremento de la sangre de los niveles de triglicéridos por encima de 160 miligramos por decilitro. Puede producirse por un aumento de la síntesis hepática de triglicéridos endógenos y por lo tanto el BLD, los Very Low Density Lipoproteins, o bien por una menor capacidad de degradación de los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿ok? Entonces ya saben lo que es una hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia por incremento de la síntesis de BLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, puede deberse a problemas hereditarios. Eso es importante también, como ocurre en la hipertrigliceridemia familiar. En este trastorno existe una alteración genética en las que las BLDL sintetizadas en el hígado son del tamaño superior al normal y con una concentración mayor de triglicéridos. El aumento de síntesis de PLDL también se observa en situaciones adquiridas como la diabetes, el alcoholismo y la obesidad. ¿Sí? En el caso de la diabetes mellitus, el déficit de insulina favorece la lipólisis hepática y la movilización de ácidos grasos y triglicéridos.
En el alcoholismo, el aumento de triglicéridos se debe al incremento de ácidos grasos en el hígado como consecuencia del metabolismo. Por eso es que yo les digo, si ustedes tienen un perfil de paciente como el que les está relatando el texto, gordo, comelón, chupaco y sedentario, y encima les viene a decir que además diabético y además come de todo y no se mide y además le echa sus traguitos, pues tengan la seguridad que van a tener los elementos muy importantes, ¿ok? Y entonces estos elementos todos importantes les va a dar alteraciones clínicas. ¿Ok? Pueden ir desde una pancreatitis aguda, pueden ir a hacer síndrome coronario agudo, que son los que más hacen infartos, pueden hacer esteatosis hepática, pueden hacer cirrosis hepática, imagínense ustedes. Entonces el exceso de lípidos, de colesterol, de triglicéridos, etcétera, como ustedes están viendo en la figura, produce un síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene una triada: obesidad, hipertensión, diabetes. Y junto con estas patologías puede pues complicarse con infartos coronarios, con pancreatitis, con esteatosis hepática, con hígado graso, con cirrosis hepática, etcétera. ¿Entienden? Entonces las consecuencias son muy importantes, las consecuencias clínicas son muy importantes. Si los triglicéridos están muy elevados en sangre, el plasma adquiere un aspecto lechoso característico, plasma lipémico se llama, y las consecuencias clínicas más relevantes de la hipertrigliceridemia son el desarrollo de pancreatitis. Generalmente se produce cuando los niveles de triglicéridos superan los 1000, imagínense 1000 miligramos por decilitro. Realmente feroz esa elevación. Esto claro que sí, puede provocar una pancreatitis aguda, sin duda. O puede provocar un hígado graso que luego va a ir a una cirrosis, que luego puede ir a un cáncer, como ustedes están viendo. El hígado graso consiste en la acumulación de grasa en el hígado. Generalmente es asintomático o puede asociarse a una elevación de las transaminasas, ¿sí? Pero bueno, pueden ir hacia la esteatosis, fibrosis, cirrosis, cáncer, etcétera. Y vean que algunos son reversibles y algunos son irreversibles. ¿Entienden? Esto es importante. Pueden producir síntomas eruptivos como los que están viendo en la figura, pequeñas pápulas, lesiones sobreelevadas, cutáneas, amarillentas, localizadas en el glúteo, el tronco y la superficie de extensión de las extremidades, producidas por la acumulación de macrófagos cargados de triglicéridos en la dermis. Son característicos de formas graves de hipertrigliceridemia, generalmente heredofamiliar. Otro problema de la elevación de todos estos ácidos grasos es finalmente la arteriosclerosis, ¿no? La hipertrigliceridemia aumenta el riesgo de arteriosclerosis, aunque en mucha menor medida que la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia se define como el incremento en la sangre de los niveles del colesterol, ¿sí? Por encima de 200 miligramos por decilitro. Puede producirse por un aumento de la síntesis hepática de colesterol endógeno o bien por una menor capacidad de degradación de las LDL. Tiene una gran implicación clínica debido a que constituye un factor de riesgo de primer orden para el desarrollo de las arteriosclerosis. Miren ustedes cómo la elevación del colesterol
pueden producir estas arteriosclerosis dentro de los vasos sanguíneos, como ustedes están viendo. La hipercolesterolemia debido al aumento de las LDL, lipoproteínas de baja densidad, en la mayoría de los casos tiene un condicionamiento genético, aunque hay formas adquiridas como el síndrome nefrótico, la pérdida de proteínas por la orina, favorece la síntesis proteica hepática y en concreto aumenta la producción de apolipoproteína B100 y con ello la formación de LDL. Por una menor degradación de las LDL. También suele tener una base genética. El ejemplo más característico de la hipercolesterolemia familiar relacionada con una alteración funcional del receptor de la apolipoproteína B100. No se olviden que la lipoproteína de baja densidad y la de muy baja densidad y la de intermedia densidad son las peores. Son las que van dejando basura en los vasos sanguíneos y van formando ateromas. Las consecuencias más relevantes de la hipercolesterolemia asociada al aumento de LDL son el aumento del riesgo de arteriosclerosis, que es directamente proporcional a la elevación de la cifra de colesterol. Xantomas, los xantomas son tumoraciones que ya les he mostrado, subcutáneas de consistencia firme, constituidas, como en el caso de la hipertrigliceridemia, por macrófagos llenos de lípidos que se localizan en distintas zonas de la piel. Sí, acuérdense, estos son los xantomas. ¿Ok? Pueden tener anillo corneal. Miren ese anillo corneal. Se produce por el depósito de colesterol en la periferia de la córnea. Se puede observar de forma habitual en personas ancianas, pero su presencia en individuos de menos de 50 años es sugerente de hipercolesterolemia. ¿Ok? Anillo corneal, no se olviden. Y la hipercolesterolemia por incremento de la high density lipoprotein. Esta es la lipoproteína buena. Este tipo de hipercolesterolemia es claramente beneficioso, ya que se asocia con un menor riesgo de arteriosclerosis. El aumento de las lipoproteínas de alta densidad suelen tener un condicionamiento genético. Sin embargo, es posible aumentar la síntesis mediante una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados de origen vegetal, la ingesta de cantidades moderadas de alcohol o mediante la práctica regular de ejercicio físico. Lo ideal es que en un perfil lipídico las HDL estén normal o elevadas. Eso quiere decir que las HDL, las lipoproteínas de alta densidad, son las que van a limpiar nuestras calles, las que barren nuestras calles. Esa gente que vemos alguna vez en las calles barriendo nuestras calles, limpiando nuestras calles, son las lipoproteínas de alta densidad. Porque las otras son las malas, las que están tirando basura, no se olviden. Y normalmente la hiperlipidemia es mixta. En la hiperlipidemia mixta, pues están elevados las de muy baja densidad, las de baja densidad, las de intermedia densidad y los kilomicrones, además de los ácidos grasos y de los lípidos, ¿entienden? Entonces, en la mayoría hay un aumento, ¿ok? Me voy a quedar ahí porque son 45 minutos nomás de clase y nos van a cortar. El siguiente lunes les voy a hablar de arteriosclerosis. He grabado esta clase y les voy a compartir luego, ¿ok? Un gusto verlos. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Record